Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Hola queridos hermanos de la diócesis de Parral, les saluda el padre Víctor Hugo Pérez Portillo, rector del seminario, y con la lectura continuada que venimos haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, toca en curso el penúltimo capítulo, el número 27 de este apasionante libro que nos relata los inicios del caminar inspirados por el Espíritu de la primera comunidad cristiana, en donde el protagonismo viene a ser descrito por la persona, palabras y personalidad del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. Por eso es importante recordar aquello que ha sucedido en el capítulo 26, en el que San Pablo ha dado testimonio de la fe ante el rey Agripa, anunciando su fe en la resurrección de los muertos y transmitiéndonos el tercer relato en el libro de los Hechos de su vocación. Relato que ha sido mencionado por el autor San Lucas en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Este tercer relato de la vocación, dicho de viva voz por el apóstol ante el gobernador Agripa, fue dicho en Cesarea Marítima, una ciudad que es importante considerar porque será el lugar desde donde se partirá el camino hacia Roma, el último viaje de San Pablo, considerado así por nuestras Biblias que trazan este curso, aunque ya prisionero, y por el que el apóstol llegará a la ciudad eterna, a la ciudad del imperio, a Roma, a dar el último testimonio de Cristo resucitado. De esta manera, el capítulo 27 consiste en la presentación de los pormenores de este quinto viaje de San Pablo a la ciudad de Roma. Este capítulo 27 está caracterizado por presentar las múltiples complicaciones y la inestabilidad de un viaje en el que, curiosamente, un preso, el apóstol San Pablo, funge como farol de esperanza y de seguridad con sus palabras en medio de la difícil situación en la que se encontraban todos navegando en un viento que les era contrario. Podemos dividir el capítulo 27 en dos partes, señaladas por el mismo autor en un espacio temporal de 15 días y 14 días. Es decir, el tiempo narrado en este capítulo es más o menos un mes, o podríamos decir también que un poco más, con la anotación en varios versículos de los muchos días que habían pasado. Es entonces un capítulo de 44 versículos que los estudiosos de la Biblia llamarían el tiempo de narrar y el tiempo narrado de este mes en el que San Pablo estuvo viajando, primero por unas vías ya conocidas y después el naufragio en medio del mar Mediterráneo. Es importante señalar que en estos primeros 15 días, donde San Pablo parte custodiado por el centurión Julio como prisionero desde Cesarea, y luego pasando por Sidón y luego bordeando las costas de Chipre por el noreste y llegando a la ciudad de Mira de Licia, constituye un camino ya conocido y recorrido por el apóstol desde su primer viaje misionero.
Es decir, nos encontramos con un hombre prisionero, pero experto en navegación, y así este capítulo 27 nos presenta también a nosotros, lectores de este siglo, una auténtica lección de geografía del mar Mediterráneo y de la navegación en este tiempo. Los primeros 15 días de navegación pasan sin problema alguno. Sin embargo, la partida de esta ciudad, Mira de Licia, con una nueva nave alejandrina, empieza a volverse el camino complicado. Llegando a Gnido y después a Creta, a los puertos de Salmone y buenos puertos, empieza la complicación. El mismo San Pablo, en el versículo 10, anuncia el peligro que se avecina debido al mal tiempo que se acerca. Es el autor el que nos avisa que incluso había sucedido esta navegación complicada en unas fechas que podemos situar más o menos hacia nuestros días, después del equinoccio de otoño, después de la fiesta de la expiación, donde el ayuno ya había pasado, donde empieza a hacerse peligroso cualquier viaje en mar abierto. Aún así, a pesar del anuncio del apóstol, por consejo del piloto y del dueño de la nave, se embarcan y empieza la complicación. El viento del sur apoyaba y ayudaba a que la navegación concurriera sin ningún peligro, llegando hacia el norte, ¿no? Hacia Italia, hacia donde se dirigía toda la embarcación. Sin embargo, es cuando llega el viento así llamado Euroaquilón, que no es otra cosa que la unión de dos vientos, el euro, que viene del este o del sureste, y el aquilón, un viento del norte, que juntos constituyen una seria amenaza para cualquier navegación. Es por eso que esta navegación se extravía y, pretendiendo llegar a un puerto de Creta fenicia, se extravían en el mar. El autor nos presenta la situación con estas palabras: la nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Los siguientes versículos nos presentan las múltiples acciones que realizaron los marineros y la navegación completa para poder salvaguardar la vida y mantener el curso con cierta seguridad, izando las velas, reforzando los cables, ciñendo el casco, aligerando la nave y arrojando incluso al mar el aparejo de la nave. Muchos días sin sol y pensémoslo así, con la intriga de no saber dónde estaban ubicados. Finalmente, después de 14 días, el apóstol San Pablo anuncia que han de cobrar buen ánimo y anuncia la promesa de parte de Dios que ninguno de los que va en la navegación morirá, puesto que es un cometido y es voluntad de Dios que el apóstol llegue a su destino. Después de este anuncio hecho de madrugada, los mismos marineros se preparan para encallar la navegación y así prepararse para el día siguiente llegar a tierra firme. El apóstol, por su parte, sigue con un anuncio de esperanza, anunciándoles a todos que ninguno de los cabellos de su cabeza perecerá. Y así anima a todos a romper el ayuno y juntos celebran la Eucaristía con este gesto inequívoco de la fracción del pan, con la que el apóstol San Pablo celebra una
Eucaristía ahí en el barco en la expectativa de la tierra firme con 276 acompañantes. Al día siguiente todos empiezan a liberarse y pensando en darles muerte a los prisioneros, todos quedan salvados. De esta manera podemos meditar que este capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles es como la expresión del Salmo 124 o bien el 123 según la versión litúrgica, que canta: nuestra vida escapó de la trampa como un pájaro, la trampa del cazador se rompió y nosotros escapamos. Este es el designio de la voluntad de Dios que salva a sus elegidos para cumplir cabalmente su misión, tal y como hizo el Señor con el apóstol San Pablo, y además es una expresión de la estabilidad, la certeza de una palabra, de la palabra del apóstol San Pablo, aún en medio de los peligros, pues él ya había anunciado la prevención del peligro en el capítulo 10, se dispuso a dar buen ánimo a sus compañeros en los versículos 21 al 25 y finalmente rompe aquella tensión de miedo y de sinsabor con la Eucaristía, con el pan compartido, en la expectativa de una tierra firme. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.